¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de mirar tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tus elecciones y pensar, ¿cómo he llegado hasta aquí? Como si todo estuviera sucediendo medio en automático, como si solo hubieras sido un espectador distraído, viendo una versión resumida de tu propia historia? Pues sí, la verdad es que, en cierto modo, lo has sido. Tu cerebro, ese mismo que te ayuda a resolver problemas, tomar decisiones, planificar el futuro, también es el mayor editor de la realidad que existe. Y no te muestra la vida como realmente es. Te muestra un tráiler rápido, dramático, lleno de cortes, de aquello que él cree que importa. El resto, simplemente lo tira a la basura. Imagina esto por un segundo. Te despiertas por la mañana y abres los ojos. Pero en lugar de ver el mundo como es, tu cerebro monta un clip, un compilado, selecciona ángulos, descarta escenas enteras, acelera partes, repite otras. Y lo más aterrador, ves ese tráiler y crees que estás viendo la película completa. Y es basándote en ese fragmento que actúas, amas, decides, sufres. Esta edición comienza mucho antes de que te des cuenta. Lo que notas en el rostro de alguien que te mira en la calle, el tono con el que interpretaste un mensaje en WhatsApp, el recuerdo distorsionado de una conversación de la infancia. Cada pedacito de tu percepción está pasando por filtros invisibles, filtros que no fueron elegidos por ti, fueron moldeados por traumas, repeticiones, miedos y deseos inconscientes. Y es por eso que, muchas veces, nos sentimos perdidos, inseguros, ansiosos, porque estamos intentando navegar la vida con un mapa que solo muestra una parte del territorio. Y peor, ni siquiera sabemos que falta algo. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes, y aún así creer que ya has visto la imagen completa. La mente es una sala de edición, solo que, a diferencia de un estudio profesional, donde el director elige qué entra o sale de la escena, aquí, quien está editando es el miedo, la ansiedad, el ego, las creencias antiguas, y tú miras pasivamente, creyendo que esa versión resumida y sesgada es la única realidad posible. ¿Recuerdas esa vez que alguien no respondió a tu mensaje e inmediatamente concluiste que la persona estaba enfadada o ignorándote? En realidad, podría haber estado ocupada, durmiendo, sin señal, pero tu cerebro, con prisa, tomó el atajo emocional más conocido, cortó el contexto, editó el tráiler y sufriste por una historia que, o cuando te miraste al espejo y solo pudiste ver defectos, como si toda tu existencia se resumiera en un error, en un fallo. Aquello no era la realidad, era un fotograma, un ángulo, una lente, el tráiler. Lo más cruel de todo esto es que cuanto más ves el tráiler, más se repite. El cerebro es eficiente, refuerza patrones, y cuanto más crees en la historia editada, más corta escenas parecidas, refuerza los mismos temas, los mismos diálogos internos, la misma música de fondo. Pero hoy, quizás por primera vez, te estás dando cuenta de que existe algo más allá de este tráiler, que quizás hay escenas inéditas de tu vida esperando a ser vistas, que quizás ya no necesites aceptar esta edición automática como verdad absoluta. En este video, vamos a abrir esa sala de edición. Vamos a entender cómo tu cerebro filtra la realidad, cómo eso moldea tus emociones, decisiones e identidad. Y, más importante, cómo empezar a ver más allá del tráiler, cómo acceder, poco a poco, a la película completa de tu propia vida. Si este viaje tiene sentido para ti, si sientes que estás cansado de vivir una versión condensada, distorsionada y repetitiva de tu existencia, entonces suscríbete ahora al canal, porque este no es solo un video más, es un punto de inflexión, es el momento en que dejas de mirar y empiezas a dirigir. Vamos juntos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden vivir exactamente la misma situación? Un elogio, una crítica, una pérdida, y reaccionar de formas completamente diferentes? La respuesta no está en lo que sucedió, está en la forma en que el cerebro de cada una editó esa experiencia. El cerebro no es una cámara objetiva, no graba todo de forma neutra. Selecciona a qué prestar atención basándose en un algoritmo interno que ha sido programado desde tu infancia. Y ese algoritmo tiene un único objetivo: protegerte, incluso si para ello
necesita distorsionar completamente la realidad. Imagina a un niño que creció en un ambiente donde cualquier error era castigado con humillación. Cuando es adulto, entra en una reunión de trabajo, escucha una crítica leve e inofensiva, y su cerebro inmediatamente activa la alarma. Peligro. La edición comienza. Ni siquiera oye lo que se dijo después. El tráiler de la mente corta directamente a una sensación de vergüenza, miedo, parálisis, y sale de la reunión con la certeza de que ha fracasado, de que todos lo consideraron incompetente. Pero eso no fue lo que sucedió, fue solo el tráiler. Y este fenómeno no es raro, es nuestro patrón. El cerebro humano está orientado por el ahorro de energía y la previsibilidad. Usa experiencias pasadas para interpretar el presente, incluso si esas experiencias están desactualizadas, equivocadas o sesgadas. Es como si estuvieras usando un par de gafas que distorsionan lo que tienes delante, pero no sabes que llevas gafas. Todo lo que ves parece real, natural, pero es una ilusión construida. Y aquí entra algo aún más importante. El cerebro también ignora lo que no refuerza su narrativa. Si tienes la creencia de que eres inadecuado, incapaz o invisible, tu cerebro buscará y encontrará evidencias que lo confirmen. Descartará elogios, olvidará logros, minimizará victorias, no por maldad, sino por coherencia, porque quiere que el tráiler tenga sentido, y esa coherencia, ese ciclo de confirmación, es lo que construye una prisión, una realidad paralela, donde vives rodeado de pruebas de que no eres lo suficientemente bueno, de que el mundo es hostil, de que no vale la pena intentarlo. El nombre técnico para esto es sesgo de confirmación. Pero la experiencia emocional es de soledad, frustración, impotencia. Sientes que la vida está en tu contra, cuando en realidad es solo tu cerebro repitiendo la misma edición de siempre. Ahora, piensa conmigo. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque tu cerebro ya había editado el final antes de que la historia comenzara? ¿Cuántas conexiones no hiciste porque asumiste que serías rechazado? ¿Cuántas ideas dejaste de ejecutar porque el tráiler mental decía, va a salir mal? Y esto es aún más profundo cuando pensamos en la identidad, porque cuanto más ves el mismo tráiler, más crees que tú eres ese personaje. Si el tráiler siempre te muestra como alguien inseguro, rechazado, inferior, no tardas en incorporar ese papel como si fuera un hecho. Y entonces, incluso cuando la vida te da la oportunidad de mostrar algo diferente, cortas la escena, saboteas, repites el guión. Pero, ¿y si, solo por un instante, decidieras ver la escena completa? Dejar que el diálogo termine, esperar 5 minutos más, preguntar en lugar de presumir, ponerte ahí, por completo, sin filtros. ¿Qué verías? ¿Qué parte de ti sigue escondida detrás de los cortes? Y quizás, solo quizás, esta sea la primera vez que te das cuenta de esto con claridad, que el dolor que sientes no viene solo del mundo externo, sino de la forma en que tu mente está interpretando ese mundo, que el sufrimiento no está solo en lo que sucede, sino en el significado que tu cerebro le atribuye, y eso lo cambia todo. Ahora, déjame preguntarte una cosa. ¿Cuál es el tráiler que tu cerebro más repite? ¿Cuál es esa narrativa silenciosa que vuelve siempre, incluso cuando racionalmente sabes que no es verdad? Compártelo en los comentarios. Pon en palabras esa edición invisible, porque solo cuando nombramos el guión oculto, empezamos a reescribirlo. Continuemos. Existe un detalle sutil, pero devastador, sobre cómo funciona nuestro cerebro. No busca la verdad, busca la familiaridad. Y eso lo cambia absolutamente todo. Es como si tu mente tuviera un botón de repetir que se activa siempre que algo parece vagamente conocido. Incluso si esa cosa es destructiva, incluso si es mentira, incluso si duele. Si creciste escuchando o sintiendo que necesitabas ser perfecto para ser amado, adivina qué buscará tu cerebro en el mundo adulto. Señales de que estás siendo insuficiente. Escenas que refuercen esa narrativa, personas que confirmen, incluso sin querer, que necesitas demostrar tu valía todo el tiempo. Porque, para tu cerebro, el dolor conocido es más seguro que lo desconocido liberador. Es el efecto de la familiaridad. La repetición crea confort. Y el confort, para el cerebro, es un atajo hacia la verdad. No importa si es un error. Empiezas a ver esto en los pequeños hábitos.
la forma en que te saboteas cuando te está yendo demasiado bien, la ansiedad que surge de la nada cuando todo parece en calma, la dificultad para aceptar elogios, el impulso de huir de lo que te hace bien porque parece demasiado bueno para ser verdad. Todo esto son señales de que tu cerebro está intentando volver al tráiler antiguo, a ese montaje de escenas que conoce de memoria, aunque te esté haciendo sufrir. Piensa en una persona que tiene miedo a la intimidad. Empieza una nueva relación. Todo va bien, pero de repente empieza a haber problemas donde no existen, a irritarse sin motivo, a crear conflictos. ¿Por qué? Porque su cerebro aprendió, por repetición, que el amor viene junto con el rechazo, que abrirse es peligroso, que entregarse es sinónimo de abandono. Entonces, antes incluso de que algo suceda, ya edita el final. Esto va a acabar mal. ¿Y cómo lo hace? Destacando cualquier microexpresión del otro que parezca desaprobación, ignorando los gestos de cariño, reforzando las frases que parecen confirmar el viejo guión. Y listo. Ella ve el mismo tráiler de siempre. Y sufre el mismo final. Y puedes aplicar esto en cualquier área de la vida. El dinero, por ejemplo. Alguien que creció escuchando que el dinero corrompe o que no es para gente como nosotros, puede inconscientemente sabotear cada nueva oportunidad. No por falta de capacidad, sino porque su tráiler mental es incompatible con la prosperidad. Su cerebro edita el éxito como una amenaza. Entonces, a la primera dificultad, retrocede, se rinde, repite. Lo más cruel es que cuanto más se repite este ciclo, más parece verdad. Porque ahora no es solo una idea, es una evidencia. Son experiencias acumuladas que dicen, ¿ves? Siempre es así. Y el tráiler va ganando fuerza. Se va convirtiendo en la narrativa maestra, la lente con la que lo ves todo. Pero aquí viene el punto de inflexión. Esto solo continúa así porque nadie nunca te enseñó que podías cuestionar esa edición. Nadie nunca te mostró que lo familiar no es sinónimo de verdadero, que solo porque algo se ha repetido 1000 veces, no significa que merezca repetirse 1001. Es como alguien que creció en una casa con un fuerte olor a moho. Al principio molesta, pero con el tiempo la nariz se acostumbra. El olor desaparece, no porque se haya ido, sino porque el cerebro dejó de registrarlo. Y esa es la tragedia. Vives dentro de patrones emocionales tóxicos que ya ni siquiera sientes, porque tu cerebro los ha normalizado, y lo que es normal es invisible. Entonces, déjame provocarte. ¿Cuáles son los olores a moho de tu vida? ¿Cuáles son los patrones que ya ni notas, pero que continúan saboteando tus relaciones, tus sueños, tu salud emocional? ¿Cuáles son los tráileres que ves todos los días sin darte cuenta? Esa pregunta, por sí sola, ya es revolucionaria, porque desplaza tu atención del contenido del tráiler al editor que hay detrás. Y cuando empiezas a observar al editor, ganas poder. Te pones en el papel de autor, y el autor edita con conciencia. No eres el tráiler que ves en automático, eres la inteligencia capaz de editar ese tráiler. Y eso no es magia, es práctica, es elección, es presencia. En los próximos bloques vamos a entender cómo reconfigurar este patrón, cómo crear una nueva edición, pero por ahora respira hondo y deja que esta verdad se asiente. Lo familiar no es lo mismo que lo correcto, y puedes, sí, elegir un nuevo final. ¿Alguna vez has pensado que quizás la vida que estás viviendo hoy no es resultado solo de tus elecciones conscientes, sino de las interpretaciones distorsionadas que hiciste en el pasado? Y no estoy hablando solo de grandes traumas, estoy hablando de esa vez que oíste a tus padres discutir y pensaste que la culpa era tuya, de esa nota baja en la escuela que te hizo concluir que no eras inteligente, de ese amigo que se alejó sin explicación y decidiste que no eres digno de ser amado. Cada una de esas escenas, aparentemente pequeñas, se convirtió en un fragmento de tu tráiler, y peor, comenzó a moldear tu guión. Porque aquí está la dura verdad. El cerebro no solo interpreta la realidad, construye una realidad en torno a lo que cree. Moldeará tus acciones, tus palabras, tu postura corporal, tu tono de voz, todo, para alinearse con lo que sabes sobre ti mismo. Y ese sabes,
La mayoría de las veces, es una mentira aprendida. Puede que pienses que tienes dificultades en las relaciones, pero quizás lo que tienes es una narrativa interna que dice, si me muestro demasiado me abandonarán. Y entonces, sin darte cuenta, te escondes, usas máscaras, estás en constante alerta, y esa tensión emocional aleja a la gente. No porque no seas digno de amor, sino porque no estás presente. Estás editando la realidad en tiempo real para protegerte de algo que quizás ya ni exista. O puede que pienses que procrastinas porque eres perezoso, pero quizás lo que te frena no es la pereza, es el miedo a fracasar, es el perfeccionismo, es esa voz que dice, si no va a ser increíble, ni empieces. Y entonces esperas, pospones, te paralizas. Y cada vez que lo haces, confirmas la mentira original. ¿Ves? Soy un fracaso, pero era solo un tráiler, y te lo creíste. Tu postura, tu energía, incluso los tipos de personas que atraes, todo está siendo influenciado por el guión oculto que se ejecuta en los bastidores de tu mente. No es solo lo que piensas, es cómo te sientes con respecto a ti mismo. Eso es lo que crea el campo de tu realidad. Y hay más, el cerebro humano ama la coherencia emocional. Prefiere tener razón a ser feliz. Si crees, en el fondo, que no eres merecedor de algo bueno, tu cerebro encontrará una forma de sabotear cada cosa buena que aparece, solo para mantener la coherencia. Porque si algo sale bien, el sistema colapsa, y no quiere un colapso, quiere previsibilidad. ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que estabas casi ahí, a un paso de algo grande, y justo en ese momento, algo sucede? Te desvías, te enfermas, rompes, te rindes. A veces parece incluso mala suerte, pero muchas veces el viejo tráiler entrando en escena y diciendo, esto no es para ti, vuelve al guión. Y aquí es donde llega el gran punto de inflexión. Mientras no cambies la forma en que te ves a ti mismo, todo lo demás seguirá siendo moldeado por el mismo editor interno. No importa cuántos libros leas, cuántos cursos hagas, cuántas metas te traces. Si el tráiler sigue siendo el mismo, el final de la película también lo será. Pero la buena noticia es que puedes interrumpir este ciclo, y todo comienza cuando haces una pausa real. Cuando empiezas a observar no solo lo que estás sintiendo, sino cómo llegaste a sentirlo. ¿Cuál fue la interpretación que disparó la emoción? ¿Cuál fue el recuerdo que editó el presente? Y más profundamente, ¿quién está escribiendo este guión dentro de ti? Quizás sea hora de quitarle el lápiz de la mano a las viejas heridas, dejar de ser dirigido por el miedo y empezar a dirigir con presencia. No es simple, no es rápido, pero es posible. Y comienza con esta pregunta. ¿Y si esta versión de mi realidad estuviera equivocada? Tu cerebro no solo interpreta la realidad, crea tu realidad. Y lo hace basándose en un cimiento invisible, lo que crees que es verdad sobre ti mismo y sobre el mundo. Esto significa que puedes estar viviendo, en este exacto momento, no la vida que deseas, sino la vida que crees merecer. Y lo más cruel es que estas creencias raramente son conscientes. Están escondidas, camufladas en hábitos, reacciones, silenciosas decisiones automáticas que ya ni percibes. Están incrustadas en frases como, no es para mí, yo soy así, esto nunca me sale bien, vamos a abrir esa caja. Imagina a una mujer que, a los 8 años, escuchó de un profesor que era lenta para aprender, una frase suelta, lanzada sin malicia, pero que su cerebro infantil guardó como una verdad. Esa frase se convirtió en un ancla. Y hoy, a los 34, cada vez que intenta aprender algo nuevo, un idioma, una habilidad, un nuevo sistema en el trabajo, el tráiler interno reaparece. Cortes rápidos de frustración, recuerdos de vergüenza, diálogos internos como no puedes, ¿recuerdas? Y se rinde. No porque no tenga la capacidad, sino porque la versión de la realidad que ve es una versión editada por un trauma antiguo. O piensa en un hombre que creció en un ambiente donde demostrar emoción era señal de debilidad. Hoy, siente un nudo en la garganta siempre que necesita ser vulnerable, incluso con quienes ama. Racionaliza, se cierra, crea distancia y no entiende por qué sus relaciones no avanzan. Piensa que está siendo coherente, lógico, firme,
pero la verdad es que está atrapado en una película emocional que fue editada para suprimir todo lo que lo hacía humano. ¿Y qué tienen en común estas historias? Muestran que el cerebro no distingue el pasado del presente cuando se trata de dolor emocional. Responde a la hora con la misma lógica de protección del ayer. Activa los mismos filtros, y así el pasado se repite, no porque el mundo no cambie, sino porque estás viendo la misma versión del mundo todos los días. Es como si tu vida fuera un documental reeditado diariamente con los mismos cortes. Incluso vives cosas nuevas, pero el cerebro inserta la banda sonora antigua, los mismos comentarios en off, los mismos cortes bruscos a escenas de fracaso. ¿El resultado? Sientes que nada cambia, que estás atrapado, que la película es siempre la misma, solo cambia el escenario. Y lo más brutal, cuando crees en este tráiler editado durante años, empiezas a moldear tu identidad a partir de él. Ya no dices, tengo miedo de equivocarme. Dices, soy miedoso. Ya no es, no fui escuchado en esa relación. Ahora es, nadie nunca me escucha. La percepción momentánea se convierte en autoimagen. El dolor episódico se convierte en esencia. Y esta identidad editada afecta a todo. Los límites que pones o no pones, los sueños que te atreves a soñar, las personas con las que te relacionas, los riesgos que aceptas correr, los elogios que consigues aceptar sin desviar la mirada. Puedes incluso intentar cambiar de ciudad, de profesión, de círculo social, pero mientras el tráiler sea el mismo, solo cambiarás el escenario y repetirás la historia. Y es aquí donde mucha gente se desanima, porque intenta transformar la vida con acciones externas, sin darse cuenta de que la película interna está intacta. Pero también es aquí donde reside la clave. La transformación comienza cuando cambias la mirada que ve la película, cuando cuestionas al editor, cuando haces una pausa antes de la reacción automática y preguntas, ¿esta emoción vino de lo que realmente sucedió o de lo que interpreté que sucedió? Por ejemplo, enviaste un mensaje a alguien importante y la persona no respondió. El cerebro, en milésimas de segundo, activa la banda sonora del abandono. No eres una prioridad, siempre te olvidan. Pero si respiras hondo, te alejas de la escena y preguntas con honestidad, ¿es realmente así? ¿O es solo un fotograma más del viejo tráiler? Empiezas a reescribir. Este acto, simple y difícil, de cuestionar la primera respuesta emocional, es como perforar la pantalla del cine. Ves la sala, ves que aquello es una proyección, que hay vida más allá de eso, y entonces, poco a poco, empiezas a recordar quién eras antes del guión antiguo, tu voz original, las escenas que se quedaron fuera, las partes de ti que nunca fueron reveladas porque no encajaban en la antigua narrativa. Te das cuenta de que el tráiler que se ha reproducido durante tanto tiempo no era una mentira total, pero estaba incompleto, que no necesitas pelear con el pasado, sino completar la película, añadir escenas, expandir ángulos, poner la luz donde antes solo había sombra. Y cuando eso sucede, algo profundo cambia, porque por primera vez dejas de vivir como un personaje y empiezas a vivir como un autor. ¿Alguna vez te has sorprendido reaccionando de forma exagerada a algo pequeño y después preguntándote, ¿por qué me afectó tanto esto? Un mensaje sin respuesta, una crítica leve, un silencio en medio de una conversación. Desde fuera parece trivial, pero por dentro se activó un detonante. Una sensación antigua se apoderó de ti y sentiste como si estuvieras viviendo algo mucho más grande que esa escena. Esto sucede porque tu cerebro no está reaccionando a la hora, está reaccionando a un archivo emocional, un recuerdo, un patrón, un trozo antiguo de tu historia. Y cuando eso sucede, ya no estás viendo el presente, estás viendo una repetición. Ver más allá del tráiler empieza por ahí, por reconocer que tu primera reacción casi nunca es sobre lo que está sucediendo, sino sobre lo que ya sucedió antes. Y mientras no te des cuenta de esto, seguirás viviendo en una película repetida, con personajes diferentes, pero con el mismo argumento emocional. Pero, ¿cómo romper este ciclo? ¿Cómo salir del piloto automático y empezar, de hecho, a ver? La respuesta está en desarrollar un nuevo papel dentro de ti, el del observador. Porque mientras
estés 100% fusionado con tus pensamientos y emociones. No tienes elección, solo tienes reacción. Pero cuando empiezas a observar tus propios pensamientos como quien ve una película, algo mágico sucede. Surge un espacio, un silencio, una posibilidad. Imagina que tu mente es una sala de cine. Durante años te has sentado en la butaca, en la oscuridad, viendo el mismo tráiler repetido, pero ahora te levantas. Caminas hacia la cabina de proyección y te das cuenta de que hay otros rollos de película allí, escenas que nunca has visto, ángulos que nunca has considerado, versiones de ti que aún no han sido exploradas. Y este simple gesto, levantarte de la silla e ir a la cabina, es el comienzo del cambio. En la práctica, esto significa algo profundo. Empezar a cuestionar la narrativa automática antes de reaccionar. Parar por 2 segundos y preguntar, ¿lo que estoy sintiendo ahora es realmente sobre esta situación? ¿O es una repetición emocional disfrazada? Este tipo de autoinvestigación parece simple, pero exige valentía. Porque a veces la respuesta te mostrará que estás viendo la vida a través de las lentes de una herida antigua. Revelará que tu rabia es, en realidad, tristeza, que tu indiferencia es miedo, que tu rigidez es protección. Y este descubrimiento, por más incómodo que sea, es liberador, porque te devuelve algo que parecía perdido, la posibilidad de elegir. No estás obligado a seguir reaccionando de la misma manera. Puedes mirar con más calma, puedes respirar antes de actuar, puedes acoger el dolor en lugar de atacarlo, puedes elegir una nueva línea de diálogo, una nueva respuesta, un nuevo gesto. Eso es reescribir. Pero atención, este proceso no es lineal, te resbalarás, volverás al tráiler antiguo, reaccionarás en automático y no pasa nada. Lo que importa no es la perfección, es la presencia. Es volver al lugar del autor cada vez más rápido. Es darte cuenta, cada vez con más claridad, de cuándo se está reproduciendo el viejo guión. Y entonces, elegir diferente. Otro paso esencial en este proceso es mapear tus detonantes. Empieza a prestar atención. ¿Qué activa en ti esa sensación de estar en una repetición? ¿Son ciertas personas? ¿Situaciones específicas? ¿Palabras? ¿El tono de voz? El cuerpo avisa antes que la mente. Tensión en la mandíbula, opresión en el pecho, nudo en la garganta. Son señales de que una vieja película está empezando. Y si te das cuenta al principio, puedes hacer una pausa. Y quizás lo más transformador, aprender a escuchar lo que sientes sin intentar cambiarlo inmediatamente. Solo escuchar, porque dentro de tu rabia hay una historia. Dentro de tu ansiedad hay un niño asustado. Dentro de tu rigidez hay un miedo legítimo a ser herido de nuevo. Y mientras trates estas emociones como enemigas, seguirán controlando la edición. Pero cuando las escuchas, se ablandan, se relajan, se transforman. Ver más allá del tráiler también exige revisar tus propios hábitos de lenguaje. Fíjate en las frases que repites. Siempre me va mal. Nada me sale bien. Soy difícil de amar. Esas frases no son solo pensamientos, son guiones, son comandos que refuerzan el mismo argumento. Cámbialas por preguntas. En lugar de afirmar, cuestiona. ¿Será verdad? ¿Qué otras posibilidades existen aquí? ¿Qué es lo que todavía no estoy viendo? Porque donde hay una pregunta, hay una apertura. Y donde hay una apertura, hay espacio para que surja una nueva escena. Y por último, quizás el paso más difícil. Necesitas permitirte sentir lo que antes evitabas. Porque el tráiler editado servía a un propósito, protegerte del dolor. Pero esa protección tuvo un coste. Te anestesió, te desconectó de la totalidad de la vida, de los colores, los sonidos, los olores, los tactos que solo son accesibles cuando estás presente de cuerpo entero. Ver más allá del tráiler es eso, volver a sentir, volver a arriesgarse, volver a vivir sin el guión listo. Y sí, eso exige vulnerabilidad. Pero de esa nace la autenticidad. Y quizás por primera vez ya no necesites un final épico, solo una escena verdadera, un momento en el que elegiste ver diferente, actuar diferente, ser diferente. Es en ese momento que la vieja película deja de rodar y la nueva comienza. Vamos a hacer una pausa aquí, no una pausa cualquiera, sino una pausa real, una interrupción radical en la secuencia automática de tu propia película. Imagina que en este momento la proyección se ha detenido, la pantalla se ha congelado.
Silencio total en la sala oscura. Miras a tu alrededor y te das cuenta de algo. Nadie está sosteniendo el mando a distancia. Nadie está dirigiendo la película de tu vida. Solo tú. Esa conciencia, por sí sola, ya es un portal. Porque hasta ahora, quizás sin darte cuenta, has vivido como si el guión estuviera escrito por otra persona. Como si tus decisiones estuvieran siendo tomadas por una versión antigua de ti mismo. Una versión herida, asustada, cansada. Una versión que solo conocía el tráiler. Pero ahora has visto que hay más. Ahora lo sabes. Esa historia que tu cerebro te contó sobre ti, sobre el mundo, sobre el amor, sobre el fracaso, sobre el éxito, era solo una edición, una selección, una versión. Y eso lo cambia todo. Porque si fue solo una versión, entonces hay otras. Si tu mente fue capaz de repetir patrones limitantes durante tantos años, también es capaz de crear nuevos caminos, de construir nuevas narrativas, de acceder a emociones que estaban dormidas, de restaurar escenas que fueron cortadas, de iluminar partes de ti que siempre estuvieron ahí, solo estaban fuera de encuadre. Pero para que eso suceda, hay que tomar una decisión, y esa decisión es tuya. Puedes seguir viviendo dentro del tráiler, reaccionando, defendiéndote, repitiendo las mismas respuestas emocionales siempre que algo te toca. O puedes levantarte de la butaca, puedes caminar hasta la cabina, puedes coger el rollo de película con tus propias manos. Y esta imagen no es poética, es real, porque cada vez que observas un pensamiento antes de creértelo, cambias la película. Cada vez que acoges una emoción antes de reaccionar, cambias la película. Cada vez que te permites una respuesta diferente, una pausa, un silencio, una vulnerabilidad, cambias la película. Y ese cambio, por pequeño que parezca, tiene el poder de reorganizarlo todo. Quizás hoy todavía te sientas perdido. Quizás tu vida esté llena de escenas mal resueltas. Quizás haya partes de tu historia que duelen tanto que evitas incluso recordarlas. Pero eso no te define. Eso no es todo lo que existe. No eres lo que te hirió, eres lo que sobrevivió, lo que está aquí ahora, lo que tuvo el coraje de mirar. Eres la conciencia que decidió no aceptar más una versión superficial de su propia existencia. Y cuando entiendes eso, algo se despierta dentro de ti. Una dignidad silenciosa, un fuego tranquilo, una fuerza que no grita, pero que tampoco se doblega. La fuerza de quien decidió no ser más solo sino el autor. No el guionista de lo que debería haber sido, sino el creador consciente de lo que aún puede ser. Y aquí, en este instante, quiero que hagas un compromiso, no conmigo, no con el canal, sino contigo, con esa parte de ti que sabe que es hora de reescribir, que sabe que ya no se puede vivir una versión condensada, domesticada, cortada de tu propia historia. Asume ese compromiso ahora, en voz baja o en pensamiento. Elijo ver con más claridad. Elijo tratarme con más honestidad. Elijo salir del piloto automático. Elijo reescribir, porque sí, quizás lleve tiempo, quizás no sea fácil, pero ya has empezado. De hecho, empezaste cuando decidiste ver este video, cuando hiciste clic sin saber muy bien por qué, cuando algo dentro de ti, quizás cansado, quizás curioso, quizás desesperado, susurró, aquí hay algo para mí. Y lo había, y todavía lo hay. Porque el aprendizaje es un juego infinito, y la siguiente fase de tu viaje, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla. Has llegado hasta aquí, y eso, por sí solo, ya dice mucho, porque ya no estás en el mismo lugar que cuando empezaste este video. Algo dentro de ti se ha movido, y no fue porque te di una nueva información, fue porque fuiste lo suficientemente valiente para mirar con más profundidad hacia adentro. Entendiste que tu cerebro no te muestra la realidad como es, sino como aprendió a verla, que vives, muchas veces, reaccionando a tráileres mentales editados, por el miedo, por el dolor, por patrones antiguos, que lo que sientes no es mentira, pero tampoco es el todo, es una parte, un recorte, y viste también que esa edición puede ser cuestionada, que los pensamientos que te paralizan pueden ser observados, que los patrones que te sabotean pueden ser comprendidos, que la versión de tu vida que se repite puede, sí, ser reescrita. Te diste cuenta de que lo familiar no es lo mismo que lo verdadero, que lo que se repite no siempre es lo que mereces, es solo lo que tu sistema aprendió a tolerar.
y que, incluso en medio del caos, todavía puedes elegir un nuevo fotograma, una nueva línea de diálogo, una nueva dirección. Caminaste hasta la sala de edición, enfrentaste los cortes, los ruidos, los silencios, y viste que detrás de todo eso hay alguien ahí. Estás tú, entero, incompleto pero entero, herido pero real, confuso pero despierto, y ahora depende de ti. Si algo te ha tocado aquí, si sentiste que este video le habló directamente a tu alma, deja tu like, porque eso ayuda a que el mensaje llegue a otras personas que también están atrapadas en sus propios tráileres y merecen ver la película completa de sus vidas. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, no como un gesto automático, sino como una señal de que estás comprometido con este proceso, de que estás listo para continuar este viaje de vuelta a ti mismo. Y si quieres compartir, escribe en los comentarios qué parte de tu historia sientes que necesitas reescribir. ¿Qué escena necesita ser vista de nuevo, con nuevos ojos? Tu comentario puede ser el espejo que alguien necesitaba leer hoy. Y recuerda, el aprendizaje es un juego infinito, y la siguiente fase de tu viaje, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla.